Muy buenas noches, comunidad. Quiero agradecer la oportunidad que nos dan de volver a estar en sus dispositivos, la oportunidad de llevar a ustedes las historias más aterradoras que han compartido con nosotros recientemente, hoy regresando a uno de esos temas que a ustedes tanto les gustan, a las historias que les han ocurrido a traileros. Y es que si bien nos escuchan muchos trabajadores del volante a quienes les mandamos un saludo y un abrazo, y sabemos que evidentemente les interesan sus historias, también creo que este es un escenario que incluso a la gente que no vive en los caminos le parece particularmente perturbador. Pensarnos atravesando una oscura y solitaria carretera, en lo más negro de la noche, rodeados de nada, sin nadie que pueda ayudarnos. Vamos pues a las historias de hoy, así que déjate llevar, apaga la luz y solo escucha, porque ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. La historia que voy a contarles es, lamentablemente, una historia que marcó a mi familia para siempre. Una historia que desde pequeño, cuando escuché la primera parte hasta su conclusión, hace poco más de 10 años, ha habitado mis más terribles pesadillas. Inicia con un viaje de mi papá por una carretera del Bajío. Un viaje que inició como todos, pero en el que, apenas a unas horas de llegar a su destino, comenzó a vivir una situación complicada. Se encontraba en una carretera muy transitada de la zona, llena de tráileres y camiones de carga, cuando sintió un jalón que le atribuyó a la transmisión. Eran las 10 de la noche y aún había un tráfico bastante pesado. Sintió que se ponía en riesgo, que ponía en riesgo a todos, a todas las demás. Así que a pesar de las ganas de llegar a tiempo y terminar el trabajo para por fin ir a dormir, decidió frenar, detenerse, continuar el viaje que quizás podía terminar sin contratiempos, ya mucho más tarde, de madrugada, cuando una falla mecánica grave no resultara tan peligrosa. Así que buscó un lugar al lado de la carretera donde pudiera descansar. Una gasolinera abandonada le pareció suficiente. Se estacionó al lado de ella y recordó nunca haberla visto en funcionamiento. Quizás nunca la habían terminado de construir. No era raro encontrarse con ese tipo de proyectos que nunca se dan. Se acomodó en su asiento, confirmó con su empresa por radio y se dispuso a dormir un par de horas. Estaba muy cansado. Tenía casi 24 horas sin dormir, 24 horas al volante. Su cabeza fue deambulando por pensamientos sin sentido hasta ponerse en blanco. En el desierto. Le gustaba soñar con el desierto. Le daba paz. Se quedó profundamente dormido. Estaba descansando por fin. Algo tocó a su ventana con fuerza. Despertó en un segundo pensando que sería un policía o un compañero tal vez, pero al asomarse por su ventana no vio a nadie. Se asomó por el otro lado y tampoco. No había nadie alrededor. Para ser un sueño había sido demasiado claro, demasiado real. Aquellos golpes lo despertaron con un sobresalto y además estaba seguro que cuando despertó aún alcanzó a escuchar esos golpes en la ventana en la que estaba recargado. Intentó despertar por completo. Abrió un poco la ventana para recibir un golpe de aire. Buscó su termo solo para darse cuenta de que ya se le había acabado el café. Le quedaba nada más un poco de agua que se acabó de un largo trago. Miró su reloj. Pasaban de las 3 de la mañana. Había dormido de más y era hora de continuar con su camino. Se asomó alrededor del tráiler desde la ventana. No había señal de algún otro auto o de algo extraño. No había una sola luz alrededor. Mi papá mide un poco más de 1,90. No es una persona que se asuste fácil. Bajó de su tráiler y le dio una vuelta. Revisó que todo estuviera bien cerrado en la caja antes de seguir. Echó un vistazo con su lámpara a los arbustos alrededor. También revisó desde afuera aquella gasolinera abandonada. No se veía ni un rastro de presencia humana, de algún vagabundo refugiándose ahí. Realmente estaba lejos de todo. Casi convencido de que había sido su imaginación, regresó a su tráiler, lo encendió, prendió las luces.
Al prenderlas vio dos figuras frente a su tráiler, apenas a unos cuantos metros. Un niño y su mamá parecían cubrirse con miedo de aquellas luces, como si estuvieran a punto de ser embestidos. Cuando lo hicieron, sus gritos llenaron todo alrededor. Se clavaron en la cabeza de mi padre como si no fueran gritos normales, como si estuvieran dentro de él. Apagó las luces, intentando calmarse, y al hacerlo los perdió de vista. Volvió a bajar para buscarlos, desesperado, pensando que necesitaban ayuda. Les gritaba que no era su intención asustarlos. Les preguntaba dónde estaban. Les pedía que se dejaran ver, pero no hubo respuesta. No hubo un solo sonido alrededor. Se subió a su camión y manejó a prisa para salir de ahí. Al llegar les contó a algunos compañeros para ver si alguien más tenía una historia, pero no fue así. Eso era raro porque cada que alguien vivía algo, se enteraba que ya había algún otro compañero que lo había vivido también, pero en este caso no fue así. Dos compañeros le contaron que ellos habían parado incluso en esa zona, que habían descansado ahí y no habían escuchado ni visto nada remotamente extraño o que se le pudiera considerar paranormal. Mi papá no dejaba de pensar en ese niño, en su mamá, cada que pasaba por ahí. De noche e incluso de día, no dejaba de pensar en esos fantasmas. Vivieron en su cabeza por años hasta que poco a poco los fue olvidando, hasta que eventualmente se perdieron en sus recuerdos, entre tantas cosas que vivió en la carretera. Hasta casi 10 años después. Mi papá aún se dedicaba al tráiler, la única vida que conoció. En un viaje normal, justo en esa carretera, en ese tramo, sintió que su tráiler empezó a tomar demasiada velocidad. Se había quedado sin frenos. Como pudo intentó evadir a los autos y compañeros transportistas, pero cada vez tomaba más velocidad, cada vez se volvía más peligroso. No había rampas de frenado cerca. No veía forma de llegar a una sin provocar algún accidente fuerte. Al frente, a unos cientos de metros, se topó con todos los carriles prácticamente detenidos y optó por salirse de la carretera y esperar estrellarse en algo que no lo matara, en no matar a nadie más. Pero no iba a chocar con esa gente en la carretera. No se quería llevar a nadie. Cuando sacó aquella mole de decenas y decenas de toneladas del camino, reconoció de pronto el lugar, la gasolinera abandonada al lado del camino. Frente a él de pronto aparecieron como un flachazo aquellos fantasmas, cubriéndose, el niño y su mamá. Chocó un poco más adelante y perdió el conocimiento. Despertó una semana después. Lo primero que preguntó es si se había llevado a alguien. Ya lo imaginaba, pues despertó sabiendo que estaba custodiado por la policía. Ahí le tuvimos que decir, aunque el médico nos había pedido que no. Le tuvimos que decir que en el accidente murió una mujer y su hijo, que fue instantáneo. Según nos dijeron, quizás para calmarnos. Nos dijeron que seguramente no se dieron ni cuenta de lo que ocurrió, que en un momento, ¡pum!, ya no estaban. Mi familia, sin embargo, no dejaba de recordar la historia de aquellos fantasmas que mi padre había visto, de aquella visión que había tenido 10 años atrás, cuando incluso aquel niño ni siquiera existía. A pesar de que se comprobó la falla mecánica, mi papá pasó un tiempo en prisión. Incluso al salir, sabíamos que algo en él había cambiado para siempre. Una culpa que no se alejaba, que no lo dejaba ni por un momento. Y eso, comunidad, eso es peor que cualquier fantasma. Ya no maneja, ni siquiera para ir a la tienda. Aquella fue su última vez detrás de un volante. Muchas gracias por la confianza a la persona que nos envía esta historia, evidentemente anónima por los detalles que comparte, porque quiere que su papá descanse. Gracias a ti también por escuchar, por hacerlo con respeto y también desde el fondo de mi corazón,
Gracias a quienes fueron a las últimas firmas del libro y de la novela gráfica que organizamos. Siempre es un placer poder platicar con ustedes por lo menos un momento. Nos llena el corazón, nos hace seguir verdaderamente. Gracias a todos, gracias a Raúl que nos compartió su historia por allá y lo que representa Relatos para él. Como te dije, tú eres la esencia de lo que queremos lograr con Relatos de la Noche. Un abrazo a todos y continuamos con más historias. Hola comunidad, espero que se encuentren bien. Esta historia me la relató un amigo muy cercano que es trailero. Una noche mientras los escuchaba, él me mandó un mensaje. Empezamos a platicar y le saqué la típica charla para ambientar una noche como esa. Le pregunté que cuál era su experiencia más aterradora al volante. Para ponerlos en contexto, él no es religioso, ni cree en cosas paranormales o sucesos fuera de lo común. Entonces me impresionó cuando me dijo, con algo de timidez, que sí tenía algo para contarme. Esta, a continuación, es su historia. Iba rumbo a Querétaro, rumbo a la caseta de Palmillas con mi compañero de trabajo. Era la 1 de la mañana e íbamos platicando de nuestras vidas, de nuestras familias. Nada profundo, no más de esas pláticas para perder el tiempo, para no quedarnos dormidos. Habíamos trabajado desde temprano y ya estábamos cansados, pero el ánimo de llegar a nuestro destino nos alentaba. En eso mi compañero me dijo algo de la nada. Mira nomás, que eran tan tarde caminando por aquí. Me asomé a donde él señalaba y vi a 2 mujeres caminando a la orilla de la carretera. A esas horas es peligroso porque uno ya nunca sabe. La gente maneja mal, se distrae y hay mucho loco allá afuera. Las vimos bien. Aproximadamente tendrían unos 20 a 28 años. Parecían inofensivas. Las 2 andaban levantando la mano para pedir aventón. Me preocupé. Le pregunté a mi acompañante si las llevábamos porque, si bien era peligroso levantarlas, también lo era para ellas dejarlas allá afuera. Mi compañero me dijo que sí. Nos paramos un poco más adelante y les hablé. Nos paramos un poco más adelante en la caseta y les hablé. Les dije que si querían que las acercáramos a la siguiente caseta o al siguiente pueblo. Ellas se vieron una a la otra y luego sonrieron. Nos dijeron que sí, que éramos muy amables. Ya en el camino les pregunté con más confianza qué hacían ahí, a esas horas, en un lugar que puede ser tan peligroso. Dijeron que se habían desviado por accidente de su camino, que no tenían para pagar el pasaje. Seguimos platicando de temas sin importancia, nada más para que no fuera incómodo el silencio. De repente, una de ellas me dijo que le gustaba mucho el olor de mi perfume. Dijo que olía muy bonito, que no recordaba un aroma que le hubiera gustado tanto. La verdad es que yo me acababa de poner antes de que ellas se subieran para no ir apestoso sudor. Le dije que me quedaba muy poquito en la botella, pero que si lo quería, se lo daba con todo gusto. Ella lo tomó casi con inocencia y sonrió. Ya casi llegábamos al camino donde nos habían dicho que se quedaban, y ahí empezaron a ocurrir cosas extrañas. La pantalla del tráiler se prendía y se apagaba. Mostraba gráficos muy extraños y cambiaba de color. No le di tanta importancia porque pensé que era algún fallo eléctrico normal. Parecía como si hubiera magnetismo, como ese que se escuchaba antes en los radios cuando entraba una llamada. De pronto, ese magnetismo llenaba toda la cabina. Al llegar al camino que se cruzaba, donde se quedaban, ellas se despidieron y se marcharon rumbo a ese sendero sin pavimentación. Un camino de tierra que parecía abandonado. Pero mi compañero y yo ya teníamos que marcharnos, así que las dejamos ahí. Nos fuimos. No podíamos, aunque hubiéramos querido, llevarlas hasta su destino. Terminamos el viaje en calma y olvidamos a aquellas pasajeras. La verdad es que es algo muy común, conocer gente en la carretera que no vuelves a ver. Al pasar los días noté que mi pantalla seguía fallando. Prendía y apagaba, cambiaba de intensidad. De repente se veía algo en ella, como una mancha.
así que preferí desde entonces traerla ya siempre apagada. Sin embargo, una noche mientras escuchaba música se prendió, cuando según yo ya no la traía conectada a nada. Seguí con la vista en la carretera y en ese momento me llegó un olor conocido, penetrante, que al momento de olerlo supe que era, pero no tenía explicación. Era el olor del perfume que le había dado a la mujer una semana atrás, un perfume que yo ya no tenía. La pantalla se prendía y apagaba, una y otra vez hasta que simplemente se apagó, como si se hubiera fundido repentinamente. Al día siguiente la llevé a reparar con un técnico de la flota, y él después de un rato me dijo que no podía hacer nada, que me la llevara. Le dije que no tenía prisa, que se la podía dejar, pero me la dio. Me dijo muy molesto que me la llevara de ahí. Le pregunté por qué se ponía así, por qué se enojaba, y me dijo que la sacara de la bolsa de plástico. La pantalla apestaba. La saqué y me di cuenta de que olía a mi perfume, pero como si se hubiera podrido. Olía a humedad. Olía a muerte. Sin saber qué hacer, le hablé a mi mamá, a mi abuela y a mi tía, todas muy conocedoras de cosas que no están en este plano. Me dijeron que me llevara el tráiler para allá, para la casa. El olor de mi perfume se había impregnado en el tráiler. Se había vuelto insoportable. Me calaba en la nariz, así que terminé llevándolo. Cualquier solución que me dieran en ese momento la iba a aceptar. Lo siguiente fue extraño. Entre las 3 empezaron a orar a bordo del camión. Aventaron agua bendita por todos lados. Y hasta ese momento paró todo. Dejó de oler a mi perfume, que para ese momento era un olor fétido, putrefacto. Pasaron días de lo ocurrido cuando yo llegué a una parada donde se reúnen compañeros a platicar. Intentando entablar conversación, les conté lo que me había pasado. 2 se miraron entre ellos y luego uno me dijo: ¿a ti también te pasó? Te dije, Guillermo, que no es choro. Son 2 muertitas que andan por la carretera pidiendo raite. Se suben y luego se van, y uno piensa que ya se alejaron de ti, de tu tráiler. Pero no. Una vez que las dejas subir, una parte de ellas se queda contigo por mucho tiempo. Comunidad, tenemos una historia más, pero antes te recordamos dejarnos un pulgar arriba, una calificación de 5 estrellas, depende de dónde nos escuches, y claro, lo más importante, suscríbete y vuélvete parte de la mejor comunidad de todo Internet. Además, recuerda, síguenos en redes sociales como RDLN Oficial, así nos vas a encontrar en todas partes. Antes de continuar, como siempre que me pasa, te agradezco soportar la voz que tengo en esta noche, una voz que ya casi se acaba por completo, pero nunca le vamos a fallar. Así sea casi afónico, va a haber más relatos de la noche. Sin más preámbulos, continuamos, que aún nos queda una historia en este episodio. La siguiente experiencia no me sucedió a mí, aunque de alguna forma me siento casi testigo de ella. Le sucedió a mi hermana gemela, María del Carmen, en 2022. Su esposo es trailero, así que ella se ha acostumbrado a vivir sola, casi todo el tiempo sola. No es una vida triste como se podrían imaginar. Se extrañan mucho y aprovechan hasta el último minuto de esos tiempos cuando sí están juntos. Pero todo comienza una noche de esas que mi hermana había preparado para ella sola, para su bebé también, en aquel entonces de meses. Su esposo había salido apenas por la mañana, así que le esperaban al menos 4 días de soledad. Puso una película, durmió al bebé, se preparó algo de cenar y se dispuso a ver la televisión hasta quedarse dormida. Hasta que escuchó que alguien intentaba abrir la cadena de las rejas de su casa, la que daba a la calle. Se asomó y vio a su esposo intentando abrir.
Le dio gusto. Era una agradable sorpresa cada vez que por alguna razón regresaba antes, aunque muchas veces implicaba algún problema. Pero antes de que pudiera salir para ir a abrirle, Mario, su esposo, dejó la reja por la paz sin poderla abrir y por fuera caminó hacia la parte de atrás del terreno, donde el cerco era menos alto, como si buscara un lugar por donde entrar. Eso ya fue algo raro, porque su esposo iba a intentar entrar de esa forma, si tenía llave, si le podía avisar para que ella la abriera. Él para nada era una persona de esas que diera sorpresas, era sumamente serio. No había una sola razón para que, de no tener las llaves, no le hubiera marcado inmediatamente a mi hermana para que le abriera. Mi hermana se alarmó. Definitivamente había algo raro. Y bueno, si alguien en la audiencia es gemela, podrá entender la conexión. Podrá entender que yo en ese momento sentí que mi hermana estaba en peligro y le llamé. Por teléfono me dijo lo que acababa de pasar. Me dijo que su esposo estaba afuera, pero se veía como drogado, fuera de sí, como si no fuera él. Yo vivo, por suerte, a un par de kilómetros de su casa, así que en ese momento le pedí a mi esposo que me llevara. Yo tenía 6 meses de embarazo, así que en realidad el que iba a ofrecer ayuda era él. Llegamos y usamos la llave de emergencia que tenemos. Y entramos a su casa y mi hermana ya había asegurado todo, sobre todo por proteger al bebé. En ese momento dijo algo muy raro. Está ahí atrás, en el patio. Mi esposo se dirigió hacia la ventana que daba hacia allá. Se asomó y, en efecto, vio a una figura parada en medio del patio, simplemente observando. Cuando prendimos la luz de allá atrás, vimos algo que sí se veía como mi cuñado, pero al mismo tiempo de alguna forma muy diferente. Al verse sorprendido, corrió. Saltó en un solo movimiento para caer del otro lado de la cerca. Luego corrió hacia la calle para perderse en la oscuridad, sin voltear, sin hablar, sin parecer siquiera humano. Mi hermana, desde que lo vio, desde que dudó, estaba marcándole a mi cuñado por teléfono para asegurarse de que fuera él. Sin embargo, nunca le contestó. No le contestó por el resto de la noche. Nos quedamos con ella para que se sintiera segura, para que no temiera que eso, lo que haya sido, pudiera volver. Al día siguiente, muy de mañana, un compañero de su esposo le marcó para informarle que había tenido un accidente. Y es que al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo que ella había visto aquella cosa, él había experimentado algo en medio de la carretera. Tenía horas de haber iniciado su viaje. Había tomado un tramo de la carretera sumamente solitario, peligroso recientemente además. Así que subió a la velocidad y se preparó para no parar hasta llegar a la zona que era nuevamente muy patrullada por la Policía Federal. Serían unos 20 o 25 minutos de avanzar en lo que básicamente era tierra de nadie. Cuando iba en la parte más solitaria, en la zona más oscura, se encontró con algo peor que cualquier delincuente de los que solían merodear esa zona. Avanzó entre las curvas rodeadas de hierbas altas y en medio de la oscuridad notó esto, algo que corría a la misma velocidad que su tráiler, pero entre la hierba, paralelo a él. Aceleró pensando que nada bueno podía hacer, y aquello que corría entre las ramas de pronto salió de ahí para correr al lado de la carretera. Parecía, o él jura que parecía ser un niño, algo del tamaño de un niño. Parecía estar desnudo. De pronto vio que eran varias las figuras que corrían alrededor, detrás de su tráiler, algunos metros más adelante también. Figuras que parecían ser niños, corriendo a una velocidad imposible. A ninguno le veía la cara, la tenían como borrosa. No se las podía ver ni a los que corrían acercándose a él por el retrovisor, como a punto de subirse.
Aunque no tenía ninguna lógica, lo que reportó por radio es que lo querían asaltar, que asaltantes se estaban acercando al tráiler, que estaban a punto de subirse y en ese momento una figura parada frente al camino lo hizo frenar. Un hombre de negro, de sombrero, muy alto, dándole la espalda. Su imagen parecía casi caricaturesca, demoníaca, macabra. Y cuando estaba a punto de golpearlo, notó que esa figura iba volteando, que volteaba hacia él, sonriendo. No supo ni cómo fue el volantazo que dio. No supo nada de sí hasta que un compañero lo sacudía. Su tráiler estaba detenido al lado de la carretera, apagado, intacto. Lo último que pudo comunicar por radio fue su miedo a ser asaltado, pero eso nunca sucedió. Llegó un compañero y luego un par más, luego una patrulla de la Policía Federal. Nadie encontró absolutamente nada más allá de huellas, decenas de huellas alrededor del tráiler, en la tierra. Huellas de niños. A él se lo llevaron al hospital para revisarlo. Pensaron que le había pasado algo raro. Médico, claro, pero raro. No habían encontrado explicación. Por la mañana, uno de sus compañeros tomó su teléfono y notó todas las llamadas perdidas de mi hermana aquella noche. Fue ahí que habló para avisarle lo que le había pasado a mi cuñado. Nunca más han vuelto a tener una experiencia paranormal. Ninguno de los dos. Ninguna experiencia de este tipo, de este calibre. Porque sí, se escuchan cosas en su casa, pero eso, comparado a lo que vivieron, a lo que vieron, parece un juego de niños. Y no sé, no sabemos cómo ni de qué forma, pero sabemos todos en la familia que no pudo haber sido casualidad, que de alguna forma lo que vivieron mi hermana y su esposo aquella noche, a miles de kilómetros de distancia uno del otro, está directamente conectado. Gracias por su atención. Que pasen muy buena noche.